Bueno, buenas tardes. Esta mesa que nos presentaron como los cómicos es una mesa sobre censura, humor, parodia y sátira. Me acompañan 4 personas, aunque una llegará un poco más tarde, que son Fernando Adame, que es el socio fundador del Rosal Adame y Seguelles Abogado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derecho Penal por la Universidad Complutense también. Es tutor y colaborador en materia penal en varias universidades y ponente en diversas conferencias sobre la materia. Luego, digamos, a mi lado, a mis dos veras, vaya, tengo 2 personas que precisamente creo que indican el por qué yo también estoy aquí, ¿no? Yo soy director del Centro de Arte 2 de Mayo, este museo de la Comunidad de Madrid en Móstoles, y tuve la suerte de colaborar con Mary Cuesta y con Joaquín Reyes en un proyecto que se llamaba Humor Absurdo, una constelación del disparate en España, que venía a contar, digamos, la historia del humorismo en España desde el punto de vista del absurdo, ¿no? Un proyecto, digamos, casi como truncado como tantas cosas este año por la pandemia, pero que nos ha permitido, digamos, generar una historia que yo creo que aquí también saldrá alguno de esos capítulos interesantes a la luz, ¿no? Joaquín creo que es un humorista de sobra conocido, creador de programas como Muchachada Nui y La Hora Chanante, y nos ha traído un material que yo creo que, por lo que he visto previamente, va a ser candente y nos va a dar que hablar. He traído un material pues muy sensible, para calentar un poco el ambiente. Me gusta que diferencies al abogado del cómico, porque a lo mejor alguien se confunde, ¿no? No quiero decir... ¿Quién es el cómico y el abogado? Me gusta que quede claro. Continúa. Pues del abogado al cómico pasamos a la comisaria. Mary, bueno, digamos que ella se define como crítica de arte, comisaria de exposiciones, docente y dibujante, pero yo creo que es una de las críticas culturales o digamos, investigadora en estudios culturales más importante que tenemos en el Estado español, ¿no? Eso me interesa reivindicarlo. Bueno, ella colabora con multitud de medios, con La Vanguardia, con El Mundo o con El Ojo Crítico de la Nacional de España, pero, digamos, ha comisariado múltiples proyectos. Yo creo que, al menos, es importante señalar el de los Kinkis de los 80 y su pabellón catalán para la Bienal de Venecia en el año 2017, o bueno, la propia Humor Absurdo que citaba antes, que yo creo que ya también merece pasar a la historia de su carrera, ¿no? De su currículum. También es directora del máster de Ilustración y Cómic en el ISABA y también creadora ella misma de cómic, ¿no? Que eso también creo que es una faceta que es interesante rescatar. Y por último, más tarde, dentro de un rato, se nos unirá Miguel Ángel Aguilar, que es un periodista de analística político, un periodista histórico importante, que en 1981 fundó la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos y en el 86 fue nombrado director de la agencia EFE, ¿no? Cargo que desempeña hasta el año 90. Fue director del diario El Sol y columnista en Tiempo y tras su salida, digamos, del país, en la actualidad colabora con La Vanguardia y 5 Días, así como con la revista El Siglo, ¿no? Bueno, pues con este estupendo plantel, que como veis haremos lo cómico, pero no somos cómicos, vamos, que es también interesante, pues le doy paso a Fernando para comenzar. Gracias. Pues muchas gracias y en primer lugar agradecer a Jesús Prieto, a la Fundación Gabeiras, que hayan tenido el atrevimiento de invitarme a estas jornadas, que la verdad es que han sido, de momento hasta lo que llevamos, bastante interesantes y para mí enormemente formativas. Y digo que agradezco ese atrevimiento por invitarme, porque lo primero que me pregunté es qué demonios tiene que hacer un abogado penalista como yo en unas jornadas como esta, sobre humor, sátira, censura. Digo, parecía que tenían que ser una cosa absolutamente ajena, en principio, a este mundo del derecho penal. Pero, desgraciadamente, tenemos algunos ejemplos a lo largo de estos últimos tiempos, curiosamente más en estos últimos tiempos que al principio de los tiempos democráticos, que aunque no son estrictamente censura, porque no es una actuación directamente que provenga del Poder Ejecutivo para censurar en sí una actuación de humor o no, lo que sí es que se pueden calificar como tales porque al fin y al cabo han afectado a humoristas, tienen su origen única y exclusivamente en el hecho de hacer humor en un programa de televisión y al fin y al cabo se ha utilizado también a juzgados y tribunales, que son una parte del poder para intentar o de alguna manera compeler
ese tipo de actuaciones. Entonces, esto, la verdad es que es una cosa que es un poco contradictoria, y es que resulta que cuando uno empieza a estudiar cuáles han sido los supuestos en los que podría llegar a hablarse que ha habido procedimientos judiciales por hacer humor en la historia de la democracia, te encuentras muchos más en tiempos recientes que en Orígenes, cuando empezamos a andar por este camino. Y reflexionando un poco sobre ello, la verdad es que uno empieza a llegar a que llegamos a un punto en el que prácticamente la relación entre ese mayor número de procedimientos que han tenido que ver con esto en relación con cuál era la situación al inicio de los tiempos democráticos, lo único que se nos ocurre, la verdad, es que tiene que ver con la polarización de los poderes. Porque yo creo que la sátira, el humor y todas esta faceta concreta de la libertad artística tiene muchísimo que ver con el poder. Lo cierto es que ahora mismo, aunque hay muchas fuerzas políticas en el Parlamento, creo que estamos ante la sociedad más polarizada de la democracia. Parece que hay dos grandes formas de pensar que están condenadas a no entenderse en absoluto y que están también, de alguna forma, entre ellas compitiendo por ver quién es la que impone la idea a la demás, condenadas desde el principio a no entenderse. Hasta tal punto que hemos tenido experiencias judiciales en el ámbito penal, que debería ser lo último que debería de preocuparse por esta cuestión, que a uno le hace pensar que a día de hoy, haber hecho, por ejemplo, la vida de Brian podría haber supuesto la incoación de un procedimiento por un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos, algo que en su momento era absolutamente impensable. Pero lo que sí que es verdad es que de todas las facetas de la libertad de creación artística, de la libertad de expresión, la que siempre ha incomodado especialmente al poder, al que manda, al que tiene esa capacidad de decisión, es precisamente el humor, es precisamente la sátira, pero ya no desde ahora, sino incluso desde tiempo bastante antiguo. Yo, teniendo la ocasión de investigar un poco esto, he llegado a una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que aquí en España, no tan lejos, en el siglo de las luces, que ya decían que era de gente de una maravillosa creación artística y tal, teníamos una censura total y absolutamente institucionalizada, que era la Inquisición. Era la que se preocupaba de ver qué obras se censuraban y no se censuraban, y aquella la que decía lo que se podía publicar o no. Y había también grandes autores que se dedicaban a la sátira. No había televisión, pero sí que había obras de teatro, sí que había grandes novelas que se dedicaban a la crítica al poder. Y uno de los más grandes es Quevedo. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar a ver si es verdad que este señor haya sufrido algún tipo de censura interesante en su momento. Y lo cierto es que sí, pero lo que me llamó la atención no fue tanto que hubiera sufrido esa censura, sino la censura concreta que sufrió, porque es la que me ha dado un poco la idea de cuál es la relación entre esa censura y el titular del poder. Yo, cuando busqué todo esto, resulta que en el buscón de Quevedo, la Inquisición censuró, eliminó por completamente el siguiente párrafo: pues las putas daban ya cuenta de un pan, y el que más comía era el cura, con el mirar solo. Dije, bueno, hombre, entiendo que la Inquisición quiera censurar este párrafo por su particular relación con la Iglesia, pero lo que sí que fue sorprendente es que en su momento Quevedo, que era un tipo que, aparte de muy brillante, era también un profundo antisemita, escribió un libro que se llama La isla de los monopantos, que es quizá el tratado más antiguo que hay sobre la teoría de la conspiración judía, que es algo que ha sido luego utilizado durante las décadas siguientes y los siglos venideros, incluso para justificar la mayor barbaridad que ha sido capaz de hacer la humanidad. Y escribió cosas del tenor literal como: ratones son, señor, enemigos de la luz, amigos de las tinieblas, inmundos, hediondos, asquerosos, subterráneos. Solo permite Dios que dure esta infernal ralea para que, en su perfidia execrable, tenga vientre donde ser concebido el anticristo. Eso dijo Quevedo en relación con los judíos, en un tiempo en el que tiene toda la razón de ser. Pero esto no fue merecedor de ningún tipo de censura por parte de la Inquisición. ¿Por qué? Pues porque no se sentía incómodo con ese tipo de barbaridades. Por tanto, la relación con el poder y que ha tenido siempre el sentido de la sátira y el sentido del humor
es muy relevante y es quizá de todas las manifestaciones de la expresión artística, es quizá la que más ha preocupado a esos poderes públicos, porque muchas veces son los destinatarios también de ese tipo de críticas. Y lo que también es una realidad es que durante los primeros años de la democracia, que es otra curiosidad, quizá el pluralismo es una situación y ha sido una realidad que ha venido acompañada casi siempre de menos actuaciones censuradas, de menos censura por parte de los poderes, y que cuanto menos pluralismo hay, es quizá también el momento en el que esas ideas y esa censura se efectúa con más intensidad. Por eso no me quiero extender mucho, pero cuando se han tratado todas estas cuestiones ante los tribunales, no se han planteado esta expresión artística o esta expresión, el humor, como una expresión puramente individual, como un derecho de alguien que tiene derecho a hacer humor porque sí, sino que han puesto mucho hincapié en el factor social que tiene, en la capacidad que tiene ese humor, esa sátira, esa crítica, de generar un valor añadido a la sociedad, que es precisamente fomentar ese pluralismo político que es la esencia de la democracia. El Tribunal Constitucional, en una sentencia muy original, bastante antigua que tiene sobre la materia, decía al respecto literalmente que también significa, respecto a este tipo de derecho fundamental, que también significa el reconocimiento y garantía de la opinión pública libre, que es una institución ligada de manera imprescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. Es decir, las actuaciones, la censura en el aspecto humorístico está radicalmente vedada, porque, no solamente porque sea un derecho individual del artista hacerlo, sino porque en sí mismo es un bien positivo para la sociedad. Entonces, la pregunta que hay que hacerse ahora mismo, ya para intentar reducir un poco la intervención, es: ¿estamos ahora mismo en esta línea de permitir esa libertad de expresión en el ámbito humorístico y satírico para hacer ese bien a la sociedad y mejorar nuestro pluralismo político? Pues yo creo que no. Yo creo que si miramos echamos un vistazo a los casos que están ocurriendo últimamente, pues podemos ver lo que le pasó, por ejemplo, a Dani Mateo, que en palabras personales, yo tengo el placer de conocerle porque me tocó defenderle, pero en sus palabras lo primero que me dijo fue: es que están imputando a un payaso en el sentido literal de la palabra, y era cierto. Le faltaba la nariz roja, pero lo único que estaba haciendo era seguir un guión con la única finalidad de hacer reír a los demás y de hacer una pequeña crítica constructiva, pero que ni siquiera él era el autor intelectual en sí, era el mero ejecutor, un payaso, y era el único que acabó siendo imputado por esta cuestión. No había un poder original, o sea, con nombre y apellidos en el sentido de ministerio de tal o de ministerio, el que estaba detrás de esa imputación, pero sí que habían pues estas asociaciones o pseudoasociaciones que están ahora operando en los juzgados y tribunales de nuestro país. En este caso era la Alternativa Sindical de Policía, pero bien podría ser, volviendo a apelar a la vida de Brian, el Sindicato de Policías Alternativo. O sea, tanto daba las siglas de uno u otro, pero lo cierto es que al final utilizan un poder del Estado que en principio debería estar dedicándose a cosas bastante más serias que esto, para intentar censurar o imponer a todo el mundo una determinada forma de pensar. Otro tanto ha pasado a otros cuantos profesionales que se han dedicado o a lo mejor sin ser puramente humoristas, se han dedicado a intentar hacer bromas, chistes o cuestiones, desde luego, muy ajenas al derecho penal. No es estrictamente un humorista, pero a mí la que más me preocupa por el desarrollo judicial que llevó fue la relativa al caso Strawberry, que es el cantante de Defcon 2. No estuvo en ese juzgado por cantar, estuvo en ese juzgado por darle al botón de Twitter y hacer una serie de comentarios que pueden ser desafortunados, que efectivamente no tienen por qué ser suscritos por la mayoría de las personas, pero que la gravedad que tenía el asunto, desde mi punto de vista, es que es el único que fue condenado por el Tribunal Supremo de este país, realmente por eso. Y el Tribunal Supremo de este país
que fue el que le condenó. La Audiencia Nacional le absolvió, fue el Tribunal Supremo el que dictó una sentencia por primera vez condenatoria. Esa sentencia decía cosas tan peligrosas como que importaba poco el entorno o la finalidad con la que ese tipo de expresiones habían sido proferidas. Claro, si solamente nos vamos a centrar y a ceñir en el aspecto puramente objetivo de lo que se dice, pues volvemos a lo mismo. La vida de Brian es un delito contra los sentimientos religiosos y nos hubiéramos perdido esa fantástica película. Hombre, yo creo que la lejanía con el verdadero enaltecimiento del terrorismo que puede hacer alguien como un cantante, un humorista o cualquier otra persona, creo que por sí mismo justifica que la objetividad no sea criterio unánime o único para valorar esa conducta. Afortunadamente, y digo afortunadamente, el Tribunal Constitucional ha corregido esta situación, absolviendo finalmente a Strawberry y reconociéndole su derecho a la libertad de expresión, y ha puesto, digamos, lo que podría ser una doctrina en la que es la que se está aplicando en la actualidad, que antes de valorar este tipo de cuestiones desde el punto de vista puramente objetivo, impone a los tribunales la obligación de hacer un análisis previo sobre si se ha vulnerado o no, es decir, si las manifestaciones efectuadas están dentro de lo que podría ser considerado la libertad de expresión y la libertad de creación artística. En este caso, el Tribunal Supremo decía que esa libertad, pues bueno, ni siquiera se planteó si podían estar dentro o no esas manifestaciones de ese término de libertad y por tanto, el Tribunal Constitucional revocó la sentencia y absolvió a Strawberry. No son todos los que hay, pero sí son muy relevantes otros tantos casos que ha habido en nuestro país. Está el caso de Casandra Vera, que voy a intentar solamente citarlo para que nos dé tiempo a debatir un poco. Está el caso del concejal Zapata, que en su día también fue imputado por incluso chistes antes de que tuviera relevancia pública. Y está el caso también, no solamente de Dani Mateo, sino de El Gran Wyoming, cuando hicieron el famoso chiste y el famoso sketch del Valle de los Caídos. En este sentido, afortunadamente parece que de momento se mantiene la inexistencia de este derecho que invocan algunas personas a no sentirse ofendido, porque no sabría cómo llamarlo, si digo la verdad. Ese derecho no existe ni se debe de poder reconocer nunca. Y no podemos perder de vista que este tipo de asuntos y este tipo de procedimientos que se han estado tramitando no han sido casi nunca instados o iniciados por aquellos que precisamente son los que tendrían derecho a sentirse ofendidos en el ámbito personal. Yo recuerdo que en el caso del concejal Zapata, Irene Villa fue, que era uno de los chistes, una de las receptoras de los chistes famosos que les llevó a ser un investigado, Irene Villa fue llamada como testigo en ese procedimiento, porque el chiste iba sobre ella. Y tuvo que ir allí a decir, oiga, yo no me he sentido especialmente ofendida por este chiste, que lo llevo oyendo desde hace 15 años. Bueno, podríamos decir que lo lógico y lo esperable hubiera sido que el procedimiento, si realmente estamos intentando salvaguardar esos derechos y esos intereses de la víctima, pues reservémosle a la víctima el derecho a sentirse ofendido, pero no generalicemos a toda una población o a un montón y una serie de asociaciones cuyas finalidades son cuando menos discutibles ese derecho a sentirse ofendidos por lo que no ofende al titular, porque entonces podremos llegar al absurdo. ¿Cómo podremos combatir todo esto, si es que merece la pena ser combatido? Pues yo la verdad es que creo que la mejor forma de combatirlo es seguir haciendo sátira y seguir haciendo humor. En este sentido, a mí me pareció bastante oportuno lo que hicieron el Gran Wyoming y Daniel Mateo con la ocasión de su imputación en el Valle de los Caídos. Lo que habían dicho, que al parecer era una cuestión que generaba una grandísima injusticia y que ofendía a muchas personas. Lo que habían dicho es que la Cruz del Valle mide 150 metros, que es más que la Torre Pisa, y Franco quería que se viera de lejos, y normal, ¿quién iba a querer que se vea de cerca esta mierda? Bueno, puede ser de mal gusto, si no hace falta o sea, yo no quiero considerar a toda la sociedad, que se me perdone, como paralíticos mentales y que piensen que por el hecho de ver una película donde se viola a un muñeco nos vamos a convertir todos en violadores y tal, porque no es cierto que el que calle otorga.
Lo cierto es que el hecho de callar y no decir nada y no criticar algo en concreto no significa ni mucho menos que lo apoyes. Pero a mí lo que sí que me parece llamativo es cómo combatieron esa situación, porque al día siguiente de su imputación, en pleno escenario, el Gran Wyoming dijo: pido perdón a los católicos por lo de la cruz, a los italianos por lo de la Torre Pisa, al cantante Franco Battiato por lo de Franco y a la discografía de Paulina Rubio por lo de mierda. Entonces, creo que es la mejor forma de seguir combatiendo este tipo de cuestiones, porque no podemos perder de vista de que al final el humor, la sátira y esta crítica positiva es algo que en el fondo hace bien a nuestra democracia y que, por lo tanto, debería de ser mantenido y debería ser conservado por la sociedad como un valor positivo para ella. Por eso yo creo que, como decía Darío Fo, no podemos perder de vista que la sátira es el arma más eficaz contra el poder, que el poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos. Y todo porque la risa libera al hombre de sus miedos. Así que creo que no hay mejor forma que seguir haciendo risa, y ya sin más, agradecido, le cedo mi palabra a mis compañeros. Gracias, Fernando. Pues Joaquín. Bueno, enhorabuena, Fernando, por tu exposición. ¿Qué pico tenéis? ¿Qué pico tenéis los fucking lawyers? A gusto, de verdad. Y la verdad es que yo he sido aquí invitado, pero nunca he tenido ningún problema con nadie. Qué pena, ¿no? No tengo aura de ser un cómico problemático. Si hubiera estado aquí Dani Mateo, el pobrecito. Ahí va, ya lo habéis puesto, mientras hablo. Así os podéis deleitar. Que digo que podía estar aquí Dani Mateo, que sí que se las vio canutas, el pobre. Muy interesante también lo que has comentado del juicio de César Strawberry, de su, ¿cómo lo has llamado? ¿Su periplo jurídico? Sí, sí, porque es temático. Bueno, es una cosa, y yo creo que en los casos que tú has nombrado se puede sacar una conclusión, y es que los cómicos que tienen más problemas son los que se enfrentan con, entre comillas, el poder, ¿no? O con lo que entendemos de los poderosos, ¿no? Bueno, este caso, esta es una viñeta de un cómic que se llama Hitler SS. Es un cómic francés del guionista Goriot y Villemont, es el dibujante, que se note un poco que estudió francés. Y es un cómic que se censuró y se retiró y se secuestró a los ejemplares en Francia, creo que a final de los 80, principios de los 90. Aquí en España se lo publicó, me parece, la revista Makoki, y también se retiró el cómic, y me parece que hubo una multa administrativa. O sea que es un caso de censura que, digamos, salió hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hitler SS era una serie de viñetas donde, bueno, vamos a hablar de esta en concreto. Esta en concreto, lo que vemos aquí es a un guardián nazi teniendo relaciones con una judía. Podría ser una violación por cómo está dibujado, podemos sacar esa conclusión. Y entonces ella, en el cómic siempre se dibujaban a las presas judías de los campos de concentración con ese lazo y esos rasgos. Pues está mirando una de las cámaras de gas y dice: cielos, mi marido, mientras ve una de las calaveras, ¿no? Pensé en este cómic porque yo lo conocí ya siendo siendo joven. Conocí este caso y provocó en mí, pues yo creo que es la primera vez que digo: joder, qué bien censurado está el cómic. Estaba de acuerdo con los jueces, que para mí, cuando era un crío, y ahora también, son señores, casi siempre todos hombres, que tienen la voz grave y están ahí arriba. Entonces dije, yo creo que está bien censurada. Vemos que además el estilo del dibujo es especialmente feo, grotesco, incluso no hay concesiones, incluso le está pisando una teta. Pero luego, investigando sobre este cómic, la intención de los autores era precisamente ridiculizar a los negacionistas, a la gente que niega el Holocausto, no a los revisionistas históricos. Yo la pregunta es, ¿realmente lo consigue?
consigue eso que pretende? O sea, ¿el peso de la broma dónde cae? ¿Está ridiculizando a la gente que piensa así? ¿O está haciendo... o realmente está haciendo... el peso está en la gente que sufrió eso? O sea, no es por aburriros con este cómic, pero... bueno, aburriros. Es muy interesante el caso, ¿no? Pero para que veáis otro de las viñetas... lo doy yo, ¿no? Madre mía, qué bien pensado está todo aquí. Glass. Este es uno de las portadas donde se va a fusilar y un perro está frotándose con la pierna. Esto, por ejemplo, era otra de las portadas y era un preso del campo de concentración caracterizado como Hitler. Y esta es otra. Claro, se encuentran pocos ejemplos, claro, lógicamente, que están en la cola de los baños, entendemos lo que son los baños, o lo que insinúa, y uno está contento porque tiene la polla muy grande. Y pone sin palabras. Entonces, pensé en este caso porque yo como cómico pienso mucho en eso, pienso mucho en cuando hago una broma sobre quién cae la broma. Y creo además como cómico que... uy, si tiene puntero. Joder, macho, y ahora lo descubro ahora. Lo voy a quitar ya porque tiene la marinera. O sea, pienso mucho en eso porque creo que los cómicos tenemos una responsabilidad y me voy a poner un poco serio. O sea, creo que se suele hablar del humor como, bueno, el humor es humor, ¿no? Y el humor, como si el humor fuera un fin, y el humor en realidad es un medio. Y como se ha hablado aquí en otras charlas, el arte, el humor es político, todo es político. Entonces, creo que como cómico, como persona que haces humor, como humorista, como queréis definirlo, payaso, tienes que tener clara cuál es tu intención en el chiste. Y asumir que se te puede criticar. Y no puedes decir, no, es humor. No. Quizá la crítica te haga reflexionar sobre tu chiste y digas, pues no era esto lo que quería decir. No era esta. A estas personas no era a las que yo quería ofender. Entonces no pasa nada por no sé, pedir disculpas, retirar el chiste, no pasa nada. Creo que eso es algo bueno y muchas veces solemos como caricaturizar la crítica o directamente intentar anularla y a mí, por ejemplo, yo he tenido casos de gente que de ver mis monólogos me han dicho, oye, esa broma que dices es machista. Y luego pensarlo y decir, sí, es machista, pues no lo voy a decir más. Y no creo que pase nada. O sea, otra cosa es que tú seas un cómico machista y quieres hacer humor machista, pues adelante con los faroles y allá tú. Y bueno, quiero decir que cuando tú haces humor debes responder a tu ideología, por decirlo de una manera así, un poco pueril, y ser consecuente con eso. Entonces, ahora mismo vivimos en un mundo donde, lógicamente, las redes sociales amplifican la crítica y muchas veces también da la sensación, te abrumas y dices, madre mía, la que he montado. Y también me gustaría reflexionar sobre eso. Muchas veces arden las redes, que a lo mejor son 20 personas. 20 personas que están creando un ruido abrumador y tú te... Entonces, creo que también debemos relativizar eso y quedarte con la crítica que te importa, porque si al final tú estás, digamos, ofendiendo a la gente a la que querías ofender, pues entonces no hay ningún problema. Vale, pues ya está. Bueno, pues... y creo que también que las redes sociales son una herramienta que probablemente no, estamos aprendiendo a utilizar, no lo hacemos bien, las generaciones venideras lo harán mejor que nosotros y bueno, eso también nos crea esa sensación de linchamiento virtual que muchas veces, pues con razón, algunos compañeros o compañeras han dicho, madre mía, es que es la que se ha montado. Pero a lo que voy es, yo pienso como creador, me voy a poner así un poco pedante, y se ha hablado, por ejemplo, en otras charlas, que por cierto, en la charla del arte de ayer, era muy curioso porque el mundo del arte, a mí me da la sensación que muchas veces perseguía
la censura como una herramienta para promocionar tu obra. Yo creo que eso, o no lo entendí bien, o era algo que se insinuaba sin pudor. Digo, pero ¿cómo? Que es eficaz, sin duda, pero que tú persigas hacer una obra para ver si te ponen el foco, a lo mejor lo entendí mal, ¿eh? Pero se hablaba también muchas veces del creador como un ser inocente, que decían, no, el artista no busca ofender. Claro que busca ofender. Hay niveles, obviamente, de ofensa. Hay gente que hace, personas que hacen un humor pues, más ácido que otros, subiendo un poquito el listón, pero todos buscamos hacer gracia a unos y a otros menos. Entonces, creo que no somos los creadores o los cómicos, no somos inocentes, tenemos nuestra responsabilidad con los chistes que hacemos. Y también creo, y fíjate lo que voy a decir, creo en la autocensura, aunque sea un término que pueda parecer así problemático, ¿no? Yo creo que es bueno pensar en tus chistes, es bueno pensar en tu material, es bueno darle vueltas a un chiste hasta que estés seguro que es el chiste que quieres hacer y luego adelante, o sea, defenderlo si lo tienes que defender, o darle la razón al quien te critica y cambiarlo o quitarlo, lo que sea, pero pienso en la autocensura como una herramienta que tienes tú para tener claro los chistes que quieres hacer y cómo los quieres elaborar y cómo los quieres enunciar. Los cómicos... Hombre, un aplauso para Miguel Ángel Aguilar. Que caches a la mansalada. Referente. Nos han dejado los teloneros, primero, Miguel Ángel. Pero estaba diciendo que sí, a los cómicos, lo hemos comentado muchas veces, nos tienen fritos con los límites del humor. Es una pregunta que siempre cae. Los límites del humor es un melón que siempre se abre. Los límites del humor. Claro, el humor, como tiene un valor y se le supone que debe ser libre, obviamente el humor está para forzar esos límites, ¿no? Que imaginarios, esos límites. Y con la sátira se pueden decir muchas cosas, obviamente, que no se pueden decir con otro registro, ¿no? Pero muchas veces se habla de los límites del humor y se recuerdan chistes que yo creo que están superados. O sea, por poner un ejemplo, cuando Arévalo reivindicaba los chistes de mariquitas y gangosos, joder, es que a lo mejor esos chistes, pues, como sociedad hemos evolucionado y no hacen gracia. Y esos chistes estaban ridiculizando a la gente que era gangosa y a los homosexuales. No los estaba, creo yo, no los estaba integrando, ¿no? Estaba diciendo, ese mariquita, y lo hacías para hacer de reír. Entonces yo creo que eso está superado. Y eso no pueden ser los paraísos perdidos, creo yo, ¿no? Y lo voy a dejar aquí, porque así a lo mejor quizá luego tengamos un diálogo fructífero, ¿verdad? Fantástico, gracias. Mary, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Habéis tocado algunas cuestiones que eran clave en la pequeña presentación que quería hacer yo a continuación, que van muy orientadas precisamente sobre esa sensibilidad social cambiante que hace que chistes de los 70 de mariquitas y gangosos fueran celebrados en su momento y hoy nos parezcan un horror, ¿no? Y yo creo que es algo sobre lo que hay que reflexionar porque además tiene muchísima... Ah, es verdad, el puntero, molt bé. Que tiene muchísima visibilidad también esa sensibilidad social cambiante dentro de Internet, ¿no? Y de las redes sociales. Bueno, cuando hablamos de censura, humor, parodia y sátira, yo creo que siempre nos viene a la cabeza, lo primero de todo, el humor más de carácter de política ideológica, ¿no? Pues eso, el jueves, Dani Mateo, ¿no? Las censuras al jueves, etcétera, la revista El Jueves, el atentado al Papus, ¿no? Yo enseguida, también porque vengo un poco del mundo de la cultura popular y sobre todo de los cómics y las revistas satíricas, pues pienso en eso, pero nos vamos a centrar
en otro tipo de humor que no era precisamente de ideología política, sino que es un humor que ofendía y que ha seguido ofendiendo a la cultura española durante mucho tiempo, precisamente por la incorrección, por ser un humor absurdo, ilógico, que venía a dar la vuelta a las convenciones más burguesas de la vida, a todo aquello, a la normalidad social. Hay toda una genealogía de ese humor que nosotros hemos llamado en nuestro proyecto humor absurdo. Como ha dicho antes Manuel Segade, pues soy la comisaria de una exposición que abordaba una perspectiva de ese tipo de humor roto, ilógico, desde la modernidad hasta la actualidad. Y entonces, para abordar precisamente esa sensibilidad cambiante sobre lo que mosquea, sobre lo que es censurado, pero que no es directamente político o de ideología política, os he traído este cuadro, que seguramente que muchos conoceréis, es el retrato de Ramón Gómez de la Serna, que pintó Diego Rivera en 1915, que ahora nos parece, pues eso, un cuadro cubista, ¿no? Además de un clásico y tal. La anécdota más curiosa para mí relacionada con este cuadro es que Ramón Gómez de la Serna exhibió este cuadro en una exposición que hizo en 1915, que se llamaba Exposición de Pintores Íntegros, y entonces así era Ramón, ¿no? Que vamos, que yo creo que es clarísimamente también el gran ideólogo de lo absurdo en este país. Entonces Ramón Gómez de la Serna puso en el escaparate de la Galería de Arte este cuadro. Y fijaros lo que son las cosas que la sociedad de la época empezó a entender que este cuadro, o sea, generó animadversión. Es decir, la gente que pasaba por la calle no entendía el cubismo, en este caso, no entendía este arte de vanguardia, este troceamiento, este tipo de estética, y eso le llevó a que llegó un momento que tantas quejas recibía que la policía tuvo que retirar este cuadro de la vía pública. Fijaros cómo han cambiado la sensibilidad social, ¿no? Las revistas de humor de la época, en los años 20 y 30, tipo revistas como Buen Humor, por ejemplo, hacían saña y hacían sangre totalmente de toda la estética de vanguardia, ¿no? Y se reían del cubismo, del orfismo, de todo lo que acababa en ismo. Hasta el punto que, por ejemplo, el propio Unamuno escribió un texto en 1917 que decía que cuando entró a una exposición de Picasso lo que le daban ganas era de sacar el trabuco y disparar a diestro y siniestro. Imaginaros, como os digo, esa animadversión de lo que no es comprensible. Incluso que combina a un acto de violencia, que es curioso. Unamuno no dice no me gusta, dice es que me dan ganas de sacar el trabuco y ponerme a disparar. Bueno, el tipo de humor, digamos, absurdo que va en contra de las convenciones después tiene toda una trayectoria en la prensa española. En los años 40 sabemos que La Codorniz fue una de esas revistas que también no era directamente política, digamos, o sea, yo creo que tampoco en la finalidad de La Codorniz estaba precisamente ir en contra del régimen, pero sí que atacaba ciertas convenciones, como os digo, de la sociedad burguesa. Pero la revista que yo creo que es más interesante aparecería con respecto a esa idea de ir contra el poder, como decía Fernando. Yo creo que es Hermano Lobo, que es de 1972. Hay dentro del humor español una temática fundamental que surge precisamente en los 40 y 50, que llega hasta los 70, que es la burocracia. El tema de la burocracia, y en el cine también, es una temática, junto con la muerte, yo creo que caracteriza el humor español, y todos los chistes que se vertían muchísimos ríos de tinta sobre la burocracia son automáticamente censurados, ¿no? La burocracia como esa fuerza superior a nosotros, ¿no? Esos engranajes del sistema que de alguna manera están presionando al individuo. Recuerdo una película que es de José Antonio Neves Conde, de 1957, si la recordáis, se llamaba El Inquilino. Es una película que también sufrió muchísimos cortes con la censura porque hablaba de una familia que tenía que buscar una casa y entonces se ridiculizaba todo ese mundo un poco kafkiano de tener que sacar todo el rato continuamente papeles, cédulas, rellenar formularios y tal, hasta el momento que no llegaban a ningún lado. Bueno, pues el régimen o el sistema, el orden político y social de gran parte de la sociedad española en el siglo XX estaba completamente en contra de este tipo de expresiones que hablaban sobre la burocracia. Este número de Hermano Lobo, fijaos,
es el número 153 y por esta portada la revista fue secuestrada. Y de hecho fue secuestrada y la razón que se dio es por menosprecio a la justicia. Y fijaros que nos parece una cosa, no me digáis que esto no es inocente, es un chiste inocentón. Bueno, pues esto hizo que este número fuera secuestrado, posteriormente el 183 de Hermano Lobo también fue secuestrado. ¿Y sabéis por qué? Porque algunos autores del Hermano Lobo firmaban con seudónimo y eso en el año siguiente a este, que creo que es el 74, se consideraba sospechoso. De tal manera que el hecho de que hubiera seudónimos y que hubiera también, interesante, un zoom de una parte de abajo de un bikini, esas fueron como las dos razones por las cuales la revista Hermano Lobo fue directamente secuestrada. Vámonos un poquito ya más para adelante a hablar de, porque nos preguntaba Manuel Segade, bueno, cuando habléis en vuestra primera intervención, contad alguna cosa personal. Claro, yo no soy como vosotros, no soy ni abogada ni cómica. Un poco cómica sí, pero lo justo, ¿no? Claro, en mi experiencia como comisaria, yo sí que me he visto en la tesitura de encontrar cierto tipo de humor que sí se hacía en los 70 y en los 80, que dices, ¿qué hago? ¿Lo pongo o no lo pongo? Humor sobre homosexuales, es decir, la propia Hermano Lobo era un catálogo absoluto de incorrección política desde el momento en el que había chistes sobre homosexuales, racistas, etcétera, ¿no? Sexistas. Nos encontramos con cosas de Summers, ¿no? Con estos chistes de Summers sobre las personas, pues sobre los tullidos, ¿no? Como se decía en ese momento. Por ejemplo, chistes como estos. ¿Qué hacemos? ¿Los ponemos? ¿No los ponemos? A mí me pareció interesante, en este caso, los de Summers, incluirlos dentro de que sabemos que, como os digo, esa sensibilidad coral, ¿no? Y esa masa social ahora mismo no, caería sobre este tipo de humor, ¿no? Pero más sensibles nos parecieron los de Gila, ¿no? Y sabéis que Gila, además, en los 70 tiene un montón de viñetas de este estilo, dibujadas de una manera muy cruda también, que están relacionadas con la violencia de género. Y a mí lo que me parece curioso, y ya lo voy a dejar aquí para no extenderme más, es que incluso a día de hoy, en 2020, seguimos sin tener un consenso común sobre cuál es la lectura que debemos hacer sobre, por ejemplo, estos chistes gráficos de Gila. Porque, por un lado, y esto lo podéis ver fehacientemente en Internet si buscáis, por un lado, salen a la luz de nuevo, como diciendo, mira Gila, que tanto le hemos querido, una persona, lo sabéis, absolutamente querida en este país, ¿no? Gila, por Dios. Entonces, salen otra vez a la luz estos chistes, ¿qué hacemos? ¿Entendemos que estos chistes en su momento eran una expresión o sea, a día de hoy son inaceptables porque están banalizando la violencia de género? ¿O quizás Gila lo que estaba haciendo con ellos era de alguna manera denunciar una situación que sí que era sangrante en su época? Sin embargo, a día de hoy, os insisto, no hay consenso aún sobre cómo insertar en la contemporaneidad, en los discursos de lo contemporáneo, este tipo de Gila llegó a hacer, de elementos gráficos. Llegó a hacer un sketch en televisión de un marido que había matado a su mujer y justo la acababa de matar y hacía una llamada. Y eso se emitió. O sea, él representó una de estas... Bueno, no una de estas viñetas, pero sí que hizo un sketch con un asesino. Claro. Y, por ejemplo, Millán Salcedo, que también ha sido un gran colaborador de la exposición, ¿no? Un miembro del dúo Martes y 13, mi marido me pega. ¿Os acordáis de mi marido me pega? Un día nos explicó, bueno, toda la cola que a día de hoy le ha traído el famoso sketch Mi marido me pega, ¿no? Que en su momento... Que se arrepiente de... Claro, pues porque sufrió un absoluto acoso, digamos, de carácter, bueno, pues eso, en redes sociales, que me gusta mucho que hayas dicho que lo del acoso y tal es muy relativo, porque al final sí que es verdad que muchas veces son 10, ¿no? Que montan mucho ruido. Pero bueno, es interesante, ya con esto acabo, ¿no? Yo creo que el humor también tiene muchísima relación con esa sensibilidad social cambiante que decimos, más allá, por un lado con el poder, pero por el otro no hay que desestimar también, puesto que ahora esa masa social también se visibiliza en Internet, no hay que desestimar también que hay digamos, un poder, no sé si censor, pero sí desde luego de acoso por una especie de generalidad de la que formamos parte todos y de las que también somos de alguna manera responsables. Muchas gracias, Mary.
Miguel Ángel, bienvenido, tienes la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias a la Fundación por haberme invitado, a mi valedor, que creo que ha sido Jesús Prieto de Pedro, al museo por acoger esta jornada. Para mí el Museo Thyssen suscita muchos recuerdos y muchos afectos, porque a través de mi mujer, Jubi Bustamante, que fue directora de comunicación de esta casa, desde que esta casa era un proyecto hasta que se abrió y en fin, y los años que siguieron, y he estado muy cerca de este museo que admiro y cuyas actividades siempre he estado siempre muy cercano. Entonces, eso primero, y después disculpas, pero yo llevo ya unos 30 años o 40, no sé cuánto, lo que pierdo la cuenta, que no tengo ninguna nómina fija, de manera que, como me dedico casi siempre a actividades, o que las que más me gustan, que son honoris causa, por ejemplo, la Fundación Carlos de Amberes o la Fundación del Diario Madrid o la Asociación de Periodistas Europeos, pues luego tengo que tener algunos empleos nutritivos. Y entre esas dedicaciones nutritivas ahora me ha salido una que no quiero perder y que no he perdido y que eso me ha hecho llegar tarde, que es que participo un día a la semana, que es los viernes, en Espejo Público, con Susana Griso y los que llegan por ahí. Entonces he salido con toda la premura que he podido, pero siempre que llueve en Madrid se produce problemas de colapso circulatorio y en fin, y eso es lo que hace que haya llegado con tanto retraso a esta interesante convocatoria. El asunto de la censura, y aquí humor, parodia y sátira. Bueno, hay distintas aproximaciones a la censura. Yo tengo una aproximación muy directa de haber estado dentro de ese mundo de la censura. ¿Por qué? Porque yo empecé mis trabajos, mi dedicación periodística en el Diario Madrid, y eso sucedió en la época de las cuevas de Atapuerca, o sea, con año 1966. Entonces, vivíamos un periodismo que realmente no era periodismo, era propaganda. Cuando no hay libertad, no hay periodismo, hay propaganda. Y la ley del año 38, la ley de prensa del cuñadísimo Serrano Suñer, pues lo decía claramente, fuera máscaras. Esto no, la prensa es un sistema de propaganda al servicio del Estado y a partir de ahí vamos para adelante. Y por supuesto, todas las publicaciones impresas, todos los periódicos, tenían que pasar la censura. Y la censura pues podía ser ejercida por gente con cierto nivel. Por ejemplo, entre los censores con cierto nivel estaba Camilo José Cela, y podía ser ejercida por gente muy limitada, ¿no? Entonces, claro, que Cela se quedó con la censura del Mensajero del Corazón de Jesús, que tampoco le daba mucho trabajo. Pero lo que digo es que cuando ya bueno, y venían las cosas tachadas, eso yo no lo vi, porque cuando yo me incorporo estamos ya en el año 1966, y el año 1966 es el año de la ley de prensa de Manuel Fraga. Entonces esa ley de prensa pues parecía un avance notable, porque eliminaba esas declaraciones tremendas de un instrumento de propaganda del Estado, etcétera, y empleaba un lenguaje, pues en fin, que parecía más civilizado. Incluso el artículo primero era una proclamación de las libertades. Pero claro, enseguida venía el artículo segundo para advertir: las libertades están proclamadas en el artículo anterior, pero el que se atreva
a ejercerlas que se atenga a las consecuencias. Porque el artículo 2 de la Ley de Prensa era ya la puesta en marcha de un sistema de control, de no le va a venir a usted bien, tenga en cuenta que el Ministerio, no los jueces, el Ministerio, la autoridad administrativa puede sancionar a la publicación y puede sancionar al periodista. Y las sanciones a la publicación pues iban desde multas, tal, hasta suspensión de la publicación. El Diario de Madrid, por ejemplo, fue suspendido el 30 de mayo del año 68. Todos hemos estado, ¿te acuerdas, no? Porque cuando yo en París del 68, yo creo que no cabían todos los que decían que habían estado en París en el 68. Era tremendo, era tremendo. Bueno, yo no estuve en el París del 68, yo estuve en el Madrid del 68, que lo cerraron. Primero 2 meses y luego otros 2 más de propina. O sea, continuado 4 meses. Y después, no contentos con eso, lo cerraron en el 71. Pero bueno, yo no he venido aquí, ya eso para siempre, pero no he venido aquí al fin a exponerme como Teresa Newman, las llagas de nuestro Señor. No, vamos, estamos hablando de que yo he vivido la censura en esa misión más light, relativamente más light, porque como digo, conllevaba cierres de publicaciones, algunos cierres de manera definitiva. ¿Y qué pasaba con la censura? El hombre que tenía más libertad dentro de ese momento en la censura era precisamente Chumi Chúmez, que empezó por primera vez a hacer una colaboración diaria en un periódico, precisamente en el Diario Madrid, en la página 3 del Diario Madrid. Y es verdad que las viñetas de Chumi muchas veces decían muchísimo más que los artículos de opinión que se publicaban en la página 3. Pero lo que pasa es que, uno, eran en parte indescifrables para el primitivismo gubernamental. Y luego Chumi era un tipo, ahí está su creación, que fue el hermano Lobo, al que os habéis referido ampliamente. Chumi era un tipo, era un genio. O sea, Chumi era un tipo absolutamente con una capacidad de desconcertar, que tiene mucho que ver con el humor, fantástica. Y por eso inmovilizaba un poco la reacción. Pero, ¿qué pasaba con la censura? Pues pasaba que la censura, claro, la gente, cuando hay esos sistemas tan duros, la gente se aplica un poco la vacuna antes. Es decir, que había todo un arte de hacer pasar los mensajes de la manera que menos pudieran molestar a quienes iban a supervisarlos. Y se generaba un periodismo que era en realidad el arte del antiperiodismo. El periodismo, por ejemplo, tiene claramente la pretensión de adelantarse y la pretensión de la exclusividad. Por eso, ahora mismo, el periodismo que han cambiado tantas cosas, pero hay una cosa que no ha cambiado, que es la anticipación, la velocidad. Se ha sacrificado a la velocidad, se ha sacrificado a la aceleración, la exactitud. Yo lo he dicho antes, bueno, usted lo que ha dicho es que no se tiene de pie. Sí, pero lo he dicho yo antes. Y el que da primero da 2 veces. Bueno, pues, ¿qué pasaba? Que, cuidado, ir con pies de plomo, que este asunto es grave. Si el asunto era muy grave, pues se intentaba, primero, que pasara inadvertido. O sea, que si era un asunto en el que teníamos mucho interés, porque era una actividad de la oposición a la que le queríamos dar, en fin, espacio, pues había que intentar publicarlo con letra muy pequeña, con un titular a una sola columna preferentemente, en página par, por abajo, de manera que les pasara lo más inadvertido posible a los censores. Porque si eso se sacaba a primera página o si se titulaba de manera, en fin, digamos que provocadora, intentando ganar interés,
pues entonces lo que pasaba es que sencillamente no pasaba el filtro, a veces ni siquiera el filtro de la dirección del periódico, que quería preservar la continuidad de la publicación, y si pasaba ese filtro, no pasaba el filtro de los censores. Entonces, cuando esos filtros obstruían la información, pues se recurría a otra fórmula, que era la de compartir la información con otros, a ver si, siendo muchos, la autoridad bajaba el diapasón. Entonces, se le daba a los colegas, o sea, algo completamente antiperiodístico. Si tú tienes una información, a buenas horas se la vas a dar a otro. El otro que se fastidie y que vaya detrás y yo me pongo la medalla. No, a ver si se pone la medalla a los demás y así yo quedo inmune. Bueno, entonces, o se le daba la información a la agencia Europa Press, a ver si se animaba, y cuando ya ni siquiera los colegas españoles iban por ahí, pues entonces se acudía a la prensa extranjera. La prensa extranjera que era tan relevante en la España aquella de los últimos años del franquismo. Pues Le Monde era leído por la minoría que estaba en este tipo de actividades, porque las actividades de la oposición tampoco eran muy masivas, ¿no? Entonces, a ver si lo publica Le Monde y luego ya nosotros lo retomamos de Le Monde. Como dijo Le Monde, pero como dijo Le Monde, porque se lo había contado usted antes de ayer, no sea carota. Bueno, pues eso era muy importante, pasárselo a la prensa extranjera, que era básicamente Le Monde, pero también el New York Times o el Frankfurter, periódico muy conservador, pero que tenía aquí un corresponsal muy comprometido con la libertad. La prensa extranjera desempeñó un papel básico para la recuperación de las libertades, porque, y esto se va un poquito del humor, pero enseguida vuelvo, se decía en aquel preámbulo maravilloso de la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Empezaba así: yo, Francisco Franco Bamonde, caudillo de España, responsable ante Dios y ante la historia. O sea, que no vengamos con cuentos. Nada de sesiones de control en el Congreso de los Diputados. Responsable ante Dios y ante la historia. Pero yo, cuando teníamos estos problemas en el Diario de Madrid, me reunía con los corresponsales extranjeros, yo les decía: atentos, responsable ante Dios y ante la historia, pero aquí no lo dice, pero también responsable ante la prensa extranjera. No rendía cuentas ante la prensa española, rendía cuentas ante la prensa extranjera. Era la única que era capaz de emplazarle, de pedirle cuentas. Bueno, de manera que todo eso es para decir que se fue, digamos, estableciendo todo un género de periodismo a la inversa y unos especialistas en pasar mensajes, de escribir entre líneas. Los periódicos tenían que ser descodificados, porque en su primera aparición no te enterabas de lo que estaban queriendo decir. Bueno, pues esa escritura, digamos, encriptada, esa escritura, en fin, que trataba de esconder o de hacer pasar los mensajes de la manera que levantaran menos susceptibilidad, que hirieran menos la susceptibilidad. En eso estuvieron también los que se dedicaban a escribir, a hacerlas, los humoristas, que se dice, los humoristas gráficos, ¿no? Y ahí, desde luego, yo creo que en esa época el personaje para mí clave es Txumi. Y Txumi tiene además, ha pasado el tiempo, han cambiado todas esas cosas, no hay censura. Ahora hablaré de la censura que hay, que es otra. No hay esa censura del gobierno y demás, pero muchas de sus viñetas del Diario Madrid, sobre las cuales hicimos una maravillosa antología que circuló por muchas ciudades españolas y tal, es claramente, yo creo, son claramente vigentes. Están
pueden ponerse ahora, no cultivó lo de Summers, esto de los handicapés no fue su tema, tampoco los gangosos, tampoco tal, o sea que muchos de esos capítulos que ahora un poquito abochornan y se piensa y hay que ponerlos en contexto, porque no sé qué, Txumi no ha necesitado ser puesto en contexto porque no viajó por esos caminos, ¿no? Ahora, ¿en qué censura estamos ahora? Pues estamos en una censura multidireccional. Es una censura que opera con procedimientos mucho más sutiles. Bueno, el primer procedimiento por el que opera la censura es la precariedad. Es decir, hablando de la prensa, ¿no? La prensa está en una situación tan precaria, tan ruinosa, que es susceptible a cualquier clase de presión, que no quiere malquistarse con nadie, que enseguida contagia a quienes trabajan ahí. Oye, a ver si esto le va a costar el empleo a los 600 familias o a las 200 familias que viven de esta historia. Eso, y luego, ¿quién más censura? Pues censura la publicidad, porque la publicidad, como ahora es muy escasa, pues resulta que se ha hecho cada vez más valiosa, el prestigio de la escasez. La publicidad tiene el prestigio de la escasez y eso quiere decir que antes una publicación le hacía un gran favor al anunciante y le vendía el favor. He conseguido ponerte un anuncio tuyo en el sábado en página impar y esto tal, en fin, y quedaba muy agradecido el anunciante, que es el que pagaba. Ahora, como hay muy poca publicidad, el anunciante es visto, vamos, como un náufrago ve la patera, como es de esta manera de subirse. Y entonces el anunciante pone toda clase de condiciones. Mire usted, le voy a dar una página de publicidad, pero el titular de primera página tiene que hacer referencia, sin mencionar, no sé, a la empresa o al logo, no sé qué, pero tiene que hacer una referencia a que es muy malo el consumo del azúcar. Y además va a poner usted 2 páginas donde va a dar cuenta de un estudio de la Universidad de Minnesota donde se dice que... Y entonces, todo eso por el precio de una página. Es decir, el poder que han adquirido las compañías de publicidad en esa situación ruinosa es inimaginable. Pero luego se atreven también a poner condiciones, no ya el poder político, sino todos los demás poderes, porque claro, pensar que aquí solamente opera el poder político es pensar en pajaritos preñados. Aquí opera el poder político, el económico, el bancario, el deportivo, el religioso, el sindical y todos los que se quieran enumerar. De manera que todo eso configura una constelación de censores que no necesariamente lo hacen de esa manera tan primitiva como se hacía antes. La censura se ha convertido en electromagnética, no se expresa por consignas puestas en una pizarra, se expresa por ondas electromagnéticas. Anson, estoy terminando, Anson, por ejemplo, nunca dijo, pues, hay que defender la monarquía o hay que atacar, no sé, a la compraventa de animales semovientes. No, simplemente la gente se fijaba qué quiere el director del periódico, cómo podemos halagarle, y se anticipaban a cumplir sus deseos no expresados, a ver quién iba más deprisa y llegaba más lejos en esa expresión. Y entonces, pues bueno, esa degeneración está presente. Pero, en fin, habría que animar a todo el mundo a no quedarse ahí atado y habría que también reconocer una cosa, que si es verdad que el arte es transgresor, he traído aquí un libro de apoyo pero no me da tiempo, si es verdad que el arte es transgresor, no toda transgresión es artística. Muchas gracias. No hay preguntas siquiera.
Ajá. Bueno, pues siento que no podemos ni charlar después, pero muchas gracias a todos. Y gracias también a la Fundación y al museo, por favor.